A ver, vamos a trabajar ahora con rellenar. Rellenar que es un tema importante en esto del diseño de las listas, porque nos puede modificar muchas cosas y nos puede ayudar obviamente también con muchas cosas. Nos va a facilitar mucho el trabajo. Entonces vamos a darle una revisada a este tema de rellenar series numéricas, rellenar y copiar fórmulas. Voy a dar una pequeña introducción, aunque todavía no quiero entrar al tema de las fórmulas y las funciones, pero voy a tener que hacer un pequeño ejemplo. Entonces, a ver, vamos a Excel. Ahí va. Y vamos a empezar a trabajar. Otra vez, retomo la misma tabla de los ejemplos anteriores, del video 5 y del video 6. Se habrán dado cuenta que pues yo ya tengo números de lista aquí. Me voy a enfocar ahorita en los números de lista. ¿Para qué nos sirve rellenar? ¿Para qué podemos utilizar esta herramienta de rellenar? Rellenar quiere decir que dentro de una celda probablemente yo ya tenga algún tipo de dato, un texto, un número, una fórmula, una función, y yo voy a hacer uso de la esquina inferior derecha de la celda, este pequeño cuadrito que hace que nuestro apuntador se convierta en una cruz. Esta es la herramienta de rellenado. Si yo arrastro esta esquina, entonces Excel me va a permitir hacer algo con los datos. En este caso, al rellenar un número como el 123, lo único que hice fue copiar y pegar, es reproducir el número. Lo mismo sucede con los textos. Si yo tengo un texto como este y sujeto la esquina inferior derecha de la selección de la celda, pues lo único que voy a hacer es copiarlo y pegarlo. En el caso de un único dato numérico o un único dato de tipo texto, pues lo único que voy a obtener es esto, copiar y pegar. Pero vamos a suponer que yo no tengo un único dato numérico. Vamos a suponer que yo tengo dos, por ejemplo, el número 1 y el número 2. Si en lugar de hacer una única selección, es decir, en lugar de seleccionar un solo dato, selecciono los dos, lo que Excel va a entender aquí pues, es diferente a lo que obtuvimos con el primer ejemplo. Lo que va a hacer es calcular la diferencia entre los dos números para continuar con la serie numérica. Es decir, calculó la diferencia entre 1 y 2, que la diferencia es 1, y fue contando de 1 en 1. Si yo aquí le pongo, no sé, un número diferente, 3, y después le pongo el 6, la diferencia entre estos dos números es 3. Entonces irá contando de 3 en 3. Atención, muy importante que estén seleccionados los dos números. Vuelvo a rellenar. Ahí está. Y entonces ya tengo un conteo de 3 en 3. Si yo pongo un número como el 4 y después el 9, la diferencia entre estos dos es 5. Entonces iría contando de 5 en 5. Atención, repito, no se rellena utilizando una única selección. Esto es un error. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar las dos celdas. Ahora sí, tomar la esquina inferior derecha de la selección y entonces va contando de 5 en 5. En el ejemplo, a ver, lo va a recorrer, en el ejemplo de la lista, ¿qué podemos hacer? Los voy a borrar para crearlos desde el principio. ¿Qué podemos hacer para crear la numeración de la lista? Pues pongo el número 1 y el número 2. Necesito tener dos forzosamente. Ya sé que si selecciono ambos y utilizo el cuadrito rellenar, y lo arrastro hacia abajo, voy a obtener el conteo que necesito. Aquí quiero que noten que hay un problema con los formatos. Los formatos se modificaron un poco, porque esto también lo entiende Excel así. A la hora de rellenar, modifica formatos. Bueno, para evitar este tipo de problemas, se utiliza este botón de opciones de autorrellenado. Vamos a buscar una opción, lo voy a recorrer, que se llama rellenar sin formato. Entonces el relleno numérico continúa, pero no se modificó nuestro formato en las celdas. ¿De acuerdo? Entonces tengo varias opciones de rellenado, unas que copian y pegan, otras que continúan con series numéricas. Otro tipo de relleno muy importante es el de una operación. Como dije al principio de este video, no quiero ahorita entrar todavía en el tema de las fórmulas y las funciones,
pero voy a tener que hacer una pequeña excepción para que esto se entienda. Vamos a decir que yo quiero poner una suma, ya explicaré esto del signo igual, y voy a hacer referencia a unas celdas, por ejemplo, a la celda O6, le pongo el signo de suma, a P6 y a Q6. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se van a sumar los datos contenidos en esas celdas. 4 más 3 más 1 me tiene que dar 8. Bueno, lo importante en este tema es rellenar. También esta fórmula, a ver, lo voy a recorrer un poco para que se alcance a ver la barra de fórmulas. Ahí está. Esta fórmula que tengo en la celda S6, al rellenar, no me va a mostrar puros 8, o no me va a mostrar una serie numérica, es decir, 8, 9, 10, no. Lo que va a hacer es sumar los datos correspondientes. La siguiente celda está sumando sus datos correspondientes de la fila 7, aquí está. La siguiente está sumando los datos correspondientes a su fila, que es la 8, y así y así sucesivamente, como lo decía ahorita. Y entonces, los resultados son diferentes, pues aquí está la suma de las celdas correspondientes. De eso se trata el relleno, se trata de facilitarnos el trabajo, de no tener que estar haciendo estas numeraciones a mano con el riesgo de equivocarnos o continuar con estas operaciones. En el ejemplo que tengo de la lista, suena lógico que a mí me gustaría tener aquí una columna que se llame promedio. A ver, le voy a poner promedio, así. Y pues yo quiero saber cuál es el promedio de las calificaciones de esta persona, de Pedro Armenta. Entonces voy a poner una función, que también lo explico en otro video más adelante, que se llama promedio. Y le digo que quiero promediar estas 5 calificaciones. Selecciono el rango. Enter. Ahora, en lugar de poner estas funciones una por una, yo selecciono la primera, relleno y Excel se encarga de promediar los siguientes datos. Ahí va. Ahí está. No está haciendo la misma operación que hizo en la primera fila. Aquí está promediando cada una de las calificaciones correspondientes. Por supuesto, los formatos son los que pidieron aquí. Bueno, hay varias formas de aplicar los formatos y ya con esto termino el video. En lugar de aplicarlos a mano, lo que puedo hacer es tomar los formatos que ya tengo en otra columna. A ver, esto ya es fuera del tema, no tiene nada que ver con rellenar, pero vamos a aprovechar que tenemos esta situación. En la ficha de inicio, tenemos este botoncito que tiene la forma de una escobeta, se llama copiar formato. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es tomar los formatos de este rango, no los datos contenidos, el formato. Me voy a ir, si se dan cuenta mi apuntador ahorita tiene la forma de la escobeta. Me voy a ir al siguiente rango, le doy clic y entonces todos los formatos se van a pegar. No los datos, no se modificaron las fórmulas siguen igual. Lo único que sucedió fue que se pegaron los formatos. Bueno, ahora lo que me interesaba en el video es el relleno. El relleno, ya lo vimos acá los ejemplos, de datos numéricos, textos, series numéricas, fórmulas o funciones, como lo pusimos aquí. Bueno, este fue el tema entonces de rellenar. Terminamos por este video.